En la mayoría de las aplicaciones de refrigeración es necesario abrir o detener el flujo del gas en un circuito de refrigerante para poder controlar automáticamente el flujo de fluidos en el sistema. Para este propósito, generalmente se utiliza una válvula de solenoide. Su función básica es la misma que una válvula de paso operada manualmente, pero siendo accionada eléctricamente se puede instalar en lugares remotos o puede ser controlada convenientemente por interruptores eléctricos simples. Las válvulas de solenoide pueden ser operadas por interruptores termostáticos, de flotador, de baja presión, de alta presión, por reloj o cualquier otro dispositivo que abra o cierre un circuito eléctrico, siendo el interruptor termostático el dispositivo más común utilizado en sistemas de refrigeración. Pero, ¿qué es una válvula solenoide? La válvula de solenoide es un dispositivo operado eléctricamente y es utilizado para controlar el flujo de líquidos o gases en posición completamente abierta o completamente cerrada, a diferencia de las válvulas motorizadas, las cuales son diseñadas para operar en posición moduladora. La válvula de solenoide no regula el flujo, aunque puede estar siempre completamente abierta o completamente cerrada. La válvula de solenoide puede usarse para controlar el flujo de muchos fluidos diferentes, dándole la debida consideración a las presiones y temperaturas involucradas, la viscosidad del fluido y la adaptabilidad de los materiales usados en la construcción de la válvula. La válvula de solenoide es una válvula que se cierra por gravedad, por presión o por la acción de un resorte, y es abierta por el movimiento de un émbolo operado por la acción magnética de una bobina energizada eléctricamente, o viceversa, es decir, todo lo contrario. Una válvula de solenoide consiste de dos partes accionantes distintas, pero integrales: un solenoide, que es la bobina eléctrica, y el cuerpo de la válvula. Un electroimán es un imán en el cual las líneas de fuerza son producidas por una corriente eléctrica. Este tipo de imanes es importante para el diseño de controles automáticos, porque el campo magnético puede ser creado o eliminado al activar o desactivar una corriente eléctrica. El término solenoide no se refiere a la válvula misma, sino a la bobina montada sobre la válvula, con frecuencia llamada el operador, pero la válvula solenoide es el conjunto. Entonces, la bobina proporciona un canal en el cual se crea una fuerte fuerza magnética al recibir energía eléctrica. El solenoide es una forma simple de electroimán que consiste de una bobina de alambre de cobre aislado o de otro conductor apropiado, el cual está enrollado en espiral alrededor de la superficie de un cuerpo cilíndrico, generalmente de sección transversal circular, es decir, en carrete. Cuando se envía corriente eléctrica a través de estos devanados, actúan como electroimán. El campo magnético que se crea es la fuerza motriz para abrir la válvula. Este campo atrae materiales magnéticos tales como el hierro y muchas de sus aleaciones. Dentro del núcleo va un émbolo móvil de acero magnético, el cual es impulsado hacia el centro al ser energizada la bobina. El cuerpo de la bobina contiene un orificio, es decir, un puerto, a través del cual fluye el líquido cuando está abierta. La aguja o vástago que abre y cierra el puerto de la válvula se une directamente a la parte baja del émbolo, en el otro extremo. El vástago o aguja tiene una superficie sellante o el asiento. De esta forma se puede abrir o detener el flujo al energizar o desenergizar la bobina solenoide. Este principio magnético
constituye la base para el diseño de todas las válvulas solenoides. La aguja de la válvula está unida mecánicamente a la parte inferior del émbolo. En esta válvula en particular, cuando se energiza la bobina, el émbolo es levantado hacia el centro de la bobina, levantando la aguja del orificio donde está sentada, permitiendo así el flujo del gas refrigerante. Cuando es desenergizada la bobina, el peso del émbolo hace que caiga por gravedad y cierra el orificio deteniendo el flujo del gas. En algunos tipos de válvulas, un resorte empuja el émbolo para que cierre la válvula completamente. Esto permite que la válvula pueda instalarse en otras posiciones diferentes a la vertical. La válvula de dos vías es el tipo de válvula de solenoide más común. Tiene una conexión de entrada y una de salida. Controla el flujo en una sola línea. Cuando la bobina está desenergizada, el peso del émbolo y la acción del resorte mantienen cerrada la válvula. Cuando se energiza la bobina, se forma el campo magnético, el cual atrae al émbolo hacia el centro y la aguja se levanta del asiento, abriendo el orificio del puerto y permitiendo el flujo a través de la válvula. Cuando nuevamente es desenergizada la bobina, la fuerza que retiene al émbolo es liberada, haciéndolo que caiga por su propio peso y por la acción del resorte, cubriendo el orificio del puerto y deteniendo el flujo del gas a través de la válvula. Las válvulas solenoides de dos vías operadas por piloto y normalmente cerradas operan de la siguiente manera. Tienen un orificio igualador que comunica la presión de la entrada con la parte superior del diafragma o pistón, empujándolo contra el asiento y manteniéndolo de esta manera cerrada la válvula. El orificio piloto es más grande que el orificio igualador. Cuando se energiza la bobina, el émbolo es atraído por el campo magnético y levanta la aguja del orificio piloto. La presión arriba del diafragma se reduce y se iguala con la de salida. El diferencial de presión resultante a través del diafragma crea una fuerza que lo levanta del puerto principal, haciendo que se abra la válvula. Al desenergizar la bobina, se cierra el orificio del piloto y la presión de entrada se va por el orificio igualador e iguala las presiones arriba y abajo del diafragma, permitiéndole que se vuelva a sentar y cierre la válvula. Aunque las válvulas normalmente cerradas son las que más se usan, también se fabrican válvulas de dos vías normalmente abiertas, tanto de acción directa como operadas por piloto. En este tipo de válvulas, la secuencia es a la inversa de las normalmente cerradas. En las válvulas de dos vías de acción directa normalmente abiertas, cuando la bobina está sin energía, el puerto principal está abierto, ya que el émbolo está liberado por la fuerza de la bobina solenoide y está siendo levantado del asiento, lo que permite el flujo a través de la válvula. Cuando la solenoide se energiza, atrae al émbolo hacia el centro de la bobina y cubre el puerto principal, deteniendo el flujo a través de la válvula. Este tipo de válvulas se utiliza para aplicaciones donde se requiere que la válvula permanezca abierta la mayor parte del tiempo, o donde se requiere que la válvula abra en caso de una falla eléctrica. Además de ahorrar energía, dichas válvulas son a prueba de fallas durante los apagones, permaneciendo en la posición abierta. Cuando la bobina está desenergizada, libera la fuerza sobre el émbolo y el orificio piloto permanece abierto. Al reducirse la presión del sistema sobre la parte superior del diafragma, la presión total del sistema actúa sobre el lado opuesto del diafragma para levantarlo del puerto principal, permitiendo así un flujo completo a través de la válvula. Cuando el solenoide es energizado, atrae al émbolo hacia el centro de la bobina
y la aguja cubre el orificio piloto. Entonces se acumula la presión del sistema sobre el diafragma a través del orificio igualador, forzando al diafragma hacia abajo hasta que cubre el puerto principal y detiene el flujo a través de la válvula. Las válvulas de 3 vías tienen una conexión de entrada que es común a 2 conexiones diferentes de salida. La mayoría son del tipo operadas por piloto. Estas válvulas controlan el flujo de refrigerante en 2 líneas diferentes. Se usan principalmente en unidades de refrigeración comercial y también en aires acondicionados, para recuperación de calor, para reducción de capacidad de los compresores y para hacer deshielo con gas caliente. Ya que están diseñadas para cumplir con los requerimientos en altas temperaturas y presiones que existen en el gas de descarga del compresor. Las válvulas de solenoides utilizadas para la recuperación de calor están diseñadas específicamente para desviar el gas de descarga a un condensador auxiliar, los cuales se instalan conectando la entrada común a la descarga del compresor. Las 2 salidas van conectadas, una al condensador normal del equipo y la otra al condensador auxiliar. Como es una válvula operada por piloto, va a depender de la presión del gas refrigerante para deslizar el ensamble del pistón, y su operación está gobernada por la posición del émbolo. Cuando su bobina o la bobina solenoide está sin energía, la válvula opera de manera normal y el refrigerante es enviado al condensador normal. En la parte superior del ensamble del pistón se tiene la presión de succión del compresor, la cual llega a través de la conexión piloto externa al cuerpo de la válvula misma, en el diafragma. La parte inferior está expuesta directamente a la presión de descarga a través de la conexión de entrada. Esta diferencia de presiones sobre ambos lados del pistón lo desliza hacia arriba, cerrando el puerto hacia el condensador auxiliar y abriendo el puerto hacia el condensador normal. Para desviar el gas hacia el condensador auxiliar se energiza la bobina, con lo cual se levanta la aguja y se abre el orificio piloto. De esta manera se permite que el gas de descarga pase por el pequeño tubo capilar de 1/4 hacia la parte superior del ensamble del pistón. Teniendo la misma presión arriba y abajo del pistón, un resorte arriba del pistón es el que ejerce la fuerza para deslizarlo hacia abajo. Así se cierra el puerto hacia el condensador normal y se abre el puerto hacia el condensador auxiliar. Cuando se energiza la bobina de esta válvula, el gas de la descarga es entonces desviado al lado de baja del sistema, reduciendo la capacidad. Esto se ocupa cuando el equipo no tiene necesidad de trabajar a su máxima potencia. Recordemos que los compresores trabajan siempre a su mayor potencia, a menos que tenga un sistema inverter. Entonces, cuando la necesidad del equipo no requiere tener todo el sistema a su máximo potencial, entonces se energiza esta válvula solenoide, que normalmente está conectada muy cerca del compresor, y hace que parte del gas de descarga sea desviado hacia el lado de succión del compresor, reduciendo la capacidad del equipo en general. En esta aplicación, la válvula se usa para admitir gas caliente hacia las líneas de succión. Cuando la bobina no tiene energía, el émbolo está cerrando el orificio piloto y está cerrada la línea piloto, permitiendo que se iguale la presión a través del pistón. La presión de descarga mantiene cerrado el puerto superior y el flujo es del evaporador a la succión del compresor. Esta es la posición en que el sistema opera normalmente. Cuando está energizada la bobina, se abre el puerto piloto y entra la presión de descarga a través de la línea piloto,
creando un desbalance de presión suficiente para mover el pistón, cerrando el flujo del evaporador a la succión y desviando la carga hacia el evaporador. Entonces, el gas de alta presión y alta temperatura fluye de la línea de descarga hacia el evaporador, aumentando la temperatura y presión dentro del evaporador y deshielando el serpentín. Una válvula de solenoide de 3 vías se usa para mantener la válvula de expansión herméticamente cerrada durante los ciclos de paro. Cuando el compresor está trabajando, la válvula solenoide está energizada, el émbolo es accionado hacia arriba, cerrando el puerto que conecta a la alta presión. La presión de la línea de succión es transmitida a la válvula de expansión a través del tubo igualador. Cuando el compresor se detiene, la válvula de solenoide se desenergiza, el émbolo cae y cierra el puerto conectado a la línea de succión. El refrigerante de alta presión entra a la válvula de solenoide y pasa hacia la válvula de expansión a través del tubo igualador, forzando el diafragma a subir, para así mantener cerrada la válvula de expansión durante los ciclos de paro. Su uso es casi exclusivamente para bombas de calor, para seleccionar ya sea el ciclo de enfriamiento o el ciclo de calefacción, dependiendo del requerimiento, o sea de la época del año, si hace mucho calor o hace mucho frío. Estas válvulas tienen 3 salidas y una entrada común. Una bomba de calor es un equipo central, acondicionador de aire, con ciclo reversible. En el verano, el refrigerante absorbe el calor del interior de la casa y lo expulsa al exterior. En el invierno, el ciclo se invierte. El refrigerante absorbe calor del exterior, el condensador y el evaporador son obligados a intercambiar funciones, invirtiendo el flujo de refrigerante, y la válvula de 4 vías es la que se encarga de esto. La operación de una válvula solenoide de 4 vías cuando el sistema está en el ciclo de calefacción con el gas de descarga fluyendo a través de los puertos correspondientes de la válvula reversible, haciendo que el serpentín interior funcione como condensador. El gas de succión fluye del serpentín exterior a través de los puertos de la válvula reversible y de regreso al compresor. Con la válvula solenoide piloto sin energía, el pistón deslizante está posicionado de tal forma que conecta a los puertos de forma tal que cuando el piloto sin energía, el gas de descarga de alta presión se acumula sobre la parte superior del deslizante principal. El otro extremo del deslizante principal está aislado de la alta presión mediante un sello y expuesto al gas de succión de baja presión. Así, la fuerza desbalanceada debida a la diferencia entre las presiones de descarga y de succión actuando sobre el área total del deslizante principal mantiene a este último en la posición abajo, permitiendo así completamente el ciclo de calefacción. Para el ciclo de enfriamiento, cuando la bobina se energiza, el émbolo de la válvula de solenoide piloto se eleva, comunicando ahora los puertos a la inversa del modo anterior. Con la solenoide piloto en esta posición, la presión de descarga impuesta sobre el otro extremo del deslizante principal fluirá a través del solenoide piloto hacia el lado de succión del sistema, en el extremo inferior del deslizante principal. Se acumulará la alta presión del gas de descarga de tal manera que aumentará la presión. Nuevamente, la fuerza desbalanceadora en esta dirección se debe a la diferencia entre las presiones de succión y de descarga, actuando sobre los extremos opuestos del deslizante principal. Esta fuerza desbalanceada mueve el deslizante principal a la posición arriba
y el desbalance de fuerza a través del área de deslizante principal lo mantiene en esa nueva posición. El sistema ha cambiado ahora el ciclo de enfriamiento y el gas de descarga fluye a través de los puertos de la válvula reversible, haciendo que el serpentín exterior funcione como condensador y el gas de succión funcione a través de los puertos correspondientes y el serpentín interior es ahora el evaporador, es decir, un aire acondicionado normal. Algunas de las principales aplicaciones en refrigeración de estos útiles dispositivos de control, además de las ya mencionadas, también se las puede describir como prevención de inundación del compresor, control de vacío o pump down, descarga de gas caliente, control de nivel de líquido, válvulas solenoides para succión, válvulas solenoides descargadoras. Por todas estas razones, la válvula solenoide es el escudo perfecto para el compresor. Pero todas estas cosas ya son temas para otro episodio de Técnico Mundial. Así que no te pierdas cada uno de nuestros cursos que estamos dando aquí en YouTube de manera gratuita. Así que suscríbete a nuestro canal y no olvides de seguirnos y mirar cada nuevo video que estamos subiendo frecuentemente. Más que decir, nos vemos en la próxima aquí en Técnico Mundial.